que sus obras dramáticas se deben más a los actores que a la pluma, por lo tanto recomiendo más las memorias de Adolfo Marsillac que su obra, pero ante todo recomiendo, decía, y afortunadamente hay registros, a diferencia de los grandes actores del 18 y del 19 españoles, de los que tantas críticas, estudios, alabanzas hay, pero ninguna prueba. Tenemos que creer bajo palabra lo que nos dicen. El monumento, uno de los más olvidados que hay en Granada, ahora enfrente de la Casa de los Tiros, no sé si siempre estuvo allí, porque ya sabemos que Gallego Burín estuvo jugando con Granada como un Lego, y algunas cosas las hizo bien y las salvó, otras muchas las destrozó, hizo muchas cosas buenas y muchas cosas malas y algunas terribles, pero lo peor de todo es que otro podría haberlo hecho mucho peor, y se podría haber hecho infinitamente peor y haber quedado Granada enteramente destruida. Bueno, pues uno de estos monumentos es el más olvidado, sin duda alguna, es el monumento a los grandes actores del pasado, una columna dedicada a Julián Romea y otros Máiquez, a Isidoro Máiquez y Julián Romea y otros grandes actores, que tiene los nombres de los papeles y de las obras que representaron, la mayoría de ellas olvidadas y no se han vuelto a hacer, aunque sean de autores mayores como Lord Byron. El teatro de Lord Byron no se hace. Ha pasado de, bueno, ya otros autores olvidados como Scribe, pues evidentemente han quedado como mucho en la ópera, en el repertorio operístico, pero no en el repertorio teatral. Los autores están olvidados, pues qué decir de los actores, muchísimo más, infinitamente más, porque solo conocemos sus nombres y lo que nos cuentan sus contemporáneos, no los hemos visto nunca sobre las tablas, por lo tanto es un monumento medio borrado y completamente olvidado en una plaza entre los árboles que lo ocultan de vez en cuando con sus ramas pendientes o con sus hojas, y se hace aún más y más invisible. Afortunadamente, en el caso de Adolfo Marsillac, en el caso de don Adolfo Marsillac Soriano, tenemos sus grandes creaciones, como esta, por ejemplo, de Ramón y Cajal, su interpretación de Ramón y Cajal, con el que hay parecido físico incluso, pero hay parecido en su senectud, en su vejez. Naturalmente, poco tiene que ver Adolfo Marsillac con el atleta que fue, con el culturista que fue Santiago Ramón y Cajal. Muy poco que ver, pero cuando se trata del senecto y venerado y respetado sabio, sí que encaja perfectamente con ese Santiago Ramón y Cajal cansado. El poco atlético, ciertamente, no era el mérito que tenía, él se apoyaba más en su lengua mordaz. Don Adolfo Marsillac Soriano. Es una película, por cierto, bueno, una serie, otra gran serie de televisión, como la obra maestra de Josefina Molina, pero como tantas otras obras grandísimas que están, como digo, en el archivo de Radio y Televisión Española al alcance de cualquiera. Es una serie de televisión en la que colaboró, al igual que en Esquilache, con Fernando Fernán Gómez, que hace ni más ni menos que de su padre, si no recuerdo mal, de su padre, hace de su padre. Es quizá de sus máximas creaciones actorales, de sus máximas creaciones dramáticas, y naturalmente la recomiendo. Es una obra de José María Forqué. Pues entre la extensísima filmografía de Adolfo Marsillac, destaco esta, pero quizá no estaría mal recordar también su papel en La Vaquilla, haciendo el papel que debería haber hecho uno de sus mentores a los que naturalmente agradece de su modo tan particular, de su manera tan original. Le da las gracias a Luis Escobar Kirkpatrick, en sus memorias, tan lejos, tan cerca. En La Vaquilla, Adolfo Marsillac
tenía que hacer el papel del marqués de Leguineche, que luego sería el marqués de las marismas del Guadalquivir, Luis Escobar. Luis Escobar era marqués, de verdad, era realmente marqués, el marqués de las marismas del Guadalquivir, y Luis García Berlanga, y naturalmente Azcona, porque eran una pareja creativa, eran un equipo, Luis García Berlanga y Azcona lo tomaron para hacer de esa caricatura del marqués de Leguineche, que además tiene cierta correspondencia con el personaje que hace en la obra de otros muchos cineastas, pero el quizá más digno de consideración, Ozores, que vienen los socialistas, que guarda una comunidad de argumento, de trama, de personajes, con la tercera película de la trilogía nacional de Luis García Berlanga, Nacional 3, como la carretera. Pues no estaba disponible, lamentablemente, en aquel momento Luis Escobar, con lo cual las películas que se consideran la trilogía nacional serían en realidad una tetralogía, como empezó siendo la Guerra de las Galaxias después de un añadido, o la tetralogía wagneriana, claro, la más famosa, la tetralogía wagneriana, que se compuso en orden inverso porque hizo una ópera, pero no le parecía que la cosa quedara clara, hizo otra para explicar la anterior, otra, y al final tuvo que poner un prólogo, que es la primera. Bueno, pues como la tetralogía wagneriana, lo que hizo Luis García Berlanga en realidad no es una trilogía, no es una trilogía nacional, las tres películas que se llaman Nacional, La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, jugando ingeniosamente con el vocablo nacional para que aparezca en las tres, como el Imperio Austrohúngaro aparece en todas. En realidad no sería una trilogía, sino una tetralogía, de la que la primera sería La Vaquilla, porque el marqués que allí aparece tiene la misma aventura vital que el marqués de las marismas del Guadalquivir. Tiene el mismo problema, que su finca está en zona roja y se le están comiendo los jamones. Perfectamente debería considerarse que esa película forma parte de La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, y que es en realidad una tetralogía, pero interfiere en ello el que no exista la continuidad del personaje, porque ese marqués que debería haber sido Luis Escobar lo hace Adolfo Marsillac, y es un papel que, al igual que el de don Santiago Ramón y Cajal en la serie Ramón y Cajal de José María Forqué, en cierta medida es el papel de su vida, es un papel que le va muy bien, le va verdaderamente, le va estupendo. Por cierto, una continuidad que hay ahí es que en La Vaquilla el marqués deambula en silla de ruedas, en La Escopeta Nacional usa un taca-taca, y en las siguientes va mejorando y al final casi hasta se da a la carrera, con lo cual quede claro que esa evolución, silla de ruedas, el taca-taca, y según van pasando las entregas, va rejuveneciendo, el marqués se va dejando de tonterías y va rejuveneciendo, todo eso liga esas cuatro películas. El carácter egoísta, pero a la vez pueril, muy divertido del marqués en esa película es también un retrato muy bueno de lo que es la propia persona, o la propia máscara vital que quiso adoptar o que mostró a sus compañeros de trabajo Adolfo Marsillac. Porque claro, naturalmente es una máscara vital, el actor tiene que hacer una máscara para su personaje público, muchas veces para defenderse. Fernando Fernán Gómez, que era muy tímido, intentó toda su vida construir un personaje, hacerse una máscara de un señor muy serio, muy furibundo, muy irascible, muy atrabiliario, que se enfadaba por nada y que cogía grandes cabreos, para que lo dejaran en paz, para que no invadieran su intimidad. Pero era un papel, era un personaje, naturalmente el personaje malicioso, egoísta, quejica, algo también muy catalán, por cierto, que se inventa Adolfo Marsillac, sin duda alguna también ha de ser una
una máscara personal. Y recuerdo, por cierto, que otro director que también tiene que crearse su personaje y su máscara, que es Jaime de Armiñán, fue invitado a un programa de entrevistas que tenía Adolfo Marsillac en televisión, pero mucho más teatral, mucho más histriónico, más elaborado que esa tertulia que tenía Fernando Fernán Gómez en su casa. Y que me disculpen los admiradores de Adolfo Marsillac porque surja a todas horas estas malhadadas comparaciones. Las comparaciones siempre son odiosas, son siempre odiosas, aunque sean con Gary Cooper. Y seguro que a Adolfo Marsillac le molestaba, que sí, era un cumplido, pero seguro que las comparaciones son siempre odiosas, aunque sea con Gary Cooper. Y estas comparaciones completamente casuales que salen en todo momento con Fernando Rey, con Fernando Fernán Gómez, no son voluntarias, porque yo no las haría, porque ya digo que todas las comparaciones son siempre odiosas. Bueno, pues este programa no era como el que había tenido Fernán Gómez, pero bueno, estoy haciendo simple historia de la televisión. Era un programa que fingía ocurrir en un tren. Entrevistaba a sus invitados en un vagón por supuesto no de un tren contemporáneo, sino de un tren mucho más sofisticado, más literario, un tren que podía ser del Orient Express. Así hacía sus entrevistas Adolfo Marsillac. Y llevó un día a su colega Jaime de Armiñán. Y después Jaime de Armiñán escribió un artículo en el ABC mostrando su descontento por su propia actuación. Al igual que en las memorias de Luis Escobar encontramos su descontento por su actuación en El Pícaro de Fernando Fernán Gómez. Él mostraba su arrepentimiento y su descontento con su propia actuación porque no sabía muy bien de qué iba todo aquello que fingía que ocurría en un tren y creía que tenía que hacer un papel, y entonces mucha gente le había reprochado lo antipático que había estado, lo saboteador que había sido con respecto a las buenas intenciones de Adolfo Marsillac, y él explicó que es que él creía, con todo ese ambiente, que tenía que hacer un papel e hizo un papel. En fin, hizo la representación de una máscara, pero es algo que todos los actores de alguna manera tienen que hacer, porque ellos hacen sus personajes, sí, pero también se convierten en personajes públicos que no tienen que ver con sus personas reales. Entonces, para los periodistas, para los entrevistadores, para los alumnos de escuelas de teatro y para los universitarios que vienen a hablar de sesudas cuestiones, tienen que adoptar también una máscara. La máscara de Adolfo Marsillac era muy histriónica, sin duda alguna, y tenía menos atractivo que la máscara que se hizo Fernando Fernán Gómez de Hombre Irascible, y tenía menos que ver con ese personaje afable y educadísimo que era Fernando Rey. Pero hay que disculparle que eso no es una persona, es un personaje. Es un personaje y como tal hay que leerlo. Por lo tanto, esto es casi una obra de ficción, ciertamente, que da, ya lo digo, valiosísimos datos para la historia de la escena, para la historia del teatro y del cine, de las artes plásticas dinámicas en general, del siglo XX, de todo el siglo XX. El libro, por cierto, para que se sepa que no va a haber datos más allá de... El libro es de 1998, en el albor del siglo XXI. Por cierto, que contiene otro retrato que no se ha dejado para la portada, sino para la contraportada, que también aparece con sus derechos de autor, es de Sandy Hunter, y a pesar de la dureza de elección del retrato en portada y contraportada, ya digo que hay mucho material gráfico. Por lo tanto, para todo estudioso del teatro y del cine, este es un libro que hay que tener, que hay que estudiar, salvándole y comprendiéndole a don Adolfo su peculiar carácter y su peculiar máscara, ofendida, muy seria, pero en el fondo muy pueril, y bastante pueril, como decía
doña Josefina Molina, y divertida, eminentemente es un hombre divertido.